Hoy te voy a contar por qué es tan importante tener un panel visionario en tu habitación, en tu estudio, en tu living o donde sea que pases la mayor cantidad de tu tiempo día a día. Y por qué es una herramienta tan fundamental para poder manifestar y atraer los deseos que estás buscando en tu vida. Si haces lo que te cuento en este video, muy de a poquito vas a empezar a ver una cantidad de cambios extraordinarios en tu vida. Próbalo y si te sirve te pido que te suscribas y me dejes un like porque así voy a poder seguir expandiendo este mensaje mucho más para poder transformar y cambiar la vida de las personas. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien, que estén pasando un día espectacular, un día excelente. En este video vamos a ver qué es un panel visionario o vision board para los que les gusta llamarlo en inglés, cómo hacerlo y por qué es tan importante y fundamental tener uno en tu vida. Es decir, tener uno en tu habitación, tener uno en tu casa o en el lugar donde estés. Así que bueno, vamos por paso. Primero que nada, ¿qué es un vision board? ¿Qué es un panel visionario? Básicamente es una pizarra, un cartel, un lugar, un espacio físico en el cual podés poner imágenes relacionadas a tu deseo. Es muy sencillo, por ejemplo, ponele que vos querés manifestar un determinado auto, querés atraer a tu vida un determinado auto. Bueno, lo que tenés que hacer es juntar la mayor cantidad de imágenes y fotos que puedas relacionadas con ese auto en específico y juntarlas todas en ese mismo lugar, que pasa a llamarse panel visionario. Te pongo un ejemplo, ponele para agregarlo en tu rutina diaria. Suponete vos, no sé, te levantás por la mañana, antes de irte al trabajo, lo primero que haces, mirás el panel visionario, vas, trabajás, después llegas a tu casa, mientras vas a cocinar y vas a comer el almuerzo, volvés a mirar un poquito el panel visionario. Si sos de los que hace ayuno intermitente, no comes, omití esa parte, solo miras el panel. Después de eso te vas a hacer algún deporte, te vas a correr, te vas a hacer lo que te guste, caminar, lo que sea. Antes de irte volvés a mirar un poquito el panel visionario, siempre unos minutos que te demanden tu vida nada más. Pone que llegás a hacer algún deporte, entonces, no sé, te vas a juntar con tu novia, con tu novio, con quien sea, con un amigo, amiga, y volvés a mirar un poquito antes el panel visionario. Si estás solo o sola no hay ningún problema. Hacé la meditación de mi canal, la meditación para el amor, te la dejo acá arriba. Y si te está gustando el video no te olvides de suscribirte, dejarme un like porque eso me sirve mucho. Y bueno, después de eso ya llegás y ponele que antes de dormir agarrás, mirás un poquito más el panel visionario y te dormís pensando en las imágenes que viste en ese panel visionario. Acordate que mientras uno duerme, la mente subconsciente sigue trabajando, sigue generando imágenes, hace la digestión, respiras mientras dormís, así que la mente subconsciente sigue trabajando. Si le imprimís imágenes vinculadas a tu deseo antes de dormirte, es genial para que la mente siga pensando en eso. Acá te paso un hack muy importante y muy copado, que es que podés agregarlo a tu deseo como fondo de pantalla de tu celular. En ese caso ya no tenés que estar viniendo hacia tu panel todo el tiempo porque directamente lo tenés en aquello que usás más a lo largo del día, que es el celular. Pasamos hacia la parte más importante de este video, que es responder la pregunta ¿por qué es tan fundamental tener un panel visionario? Y te digo, es tan fundamental tener un panel visionario porque sabemos que el cerebro procesa todo a través de imágenes. Es decir, cualquier cosa que uno le diga al cerebro, lo primero que va a hacer es vincularlo a una imagen y procesar la información a través de una imagen. Por eso, cuando nosotros creamos nuestro panel visionario, lo que hacemos es generar esa vibración que nos acerca a nuestro deseo. Y sabemos que cuando generamos la vibración, es decir, cuando vibramos en la frecuencia de nuestro deseo, vamos a terminar atrayendo esa experiencia por ley de atracción, por ley de asunción, por ley de resonancia, como sea que le quieras llamar a la ley. Sabes que por ley, cuando vibres de esa manera, vas a traer tu deseo a tu vida. Acá en pantalla te dejo un ejemplo X de un panel visionario cualquiera. Yo particularmente tengo mi panel visionario en mi habitación, al lado de mi cama. Así, apenas me levanto puedo ver las imágenes de mi deseo. Te digo también que hay un estudio muy reciente que demostró que 1 de cada 4 propietarios de empresas tiene su panel visionario hecho. Así que te digo que si sos emprendedor es fundamental que lo hagas y tenés que tener uno. Y para el que se quedó al final del video le doy el bonus track más importante, sí, que es pasar a la acción. Sí, ¿qué te pensaste? ¿Que era mágico todo esto? Sí, pasar a la acción, ya que hacer tu panel visionario te va a ayudar a conectar con la vibración de tu deseo, pero si no pasas a la acción, eso va a quedar en la nada. Es decir,
la visualización sin ningún tipo de acción es una fe muerta, es un pensamiento muerto. Así que sin acción no hay nada. Tenés que combinar la visualización del panel visionario con la planificación de hacia dónde querés ir y la ejecución de las acciones necesarias para lograrlo. Y bueno, ya terminando, te pido que si te gustó este video, que te suscribas, que le des like y actives la campanita, porque me va a servir un montón para seguir expandiendo este mensaje y poder llegar a más gente.